Eu sou argentino y estoy en Brasilia en compañía de amigos y familiares. Ontem estuve en una reunión y en la reunión se conversó acerca de si el ser humano tiene un destino o su vida es una casualidad. Las opiniones entre las personas que estaban en la reunión variaban. Algunos estaban a favor de que había un destino y otros decían que no había tal destino. Las opiniones, pues, eran diferentes. Me preguntaron si yo era creyente en el destino y mi contestación fue que no estaba demasiado seguro. Quiero conversar con ustedes acerca de algunas de las cosas que se dijeron durante la reunión en el tema de si tenemos un destino o no tenemos un destino. Casi todos los que estaban en la reunión estuvieron de acuerdo en que popularmente la gente acredita de que hay un destino. En las conversaciones entre la gente del pueblo, la gente simple y la mayoría de los seres humanos, hay una creencia de que el destino incide en la vida de los seres humanos. Esto se ve en un refrán muy conocido, por lo menos en idioma español, que dice: casamiento y mortalla del seu baja. Si el casamiento y la mortalla bajan del cielo es porque están predestinados. Por mucho que hagamos, no podemos evitar en determinado momento el casamiento y en determinado momento la muerte. Eso escapa a nuestra libertad, a nuestro libre albedrío, según el refrán de casamiento y mortalla del seu baja. Bueno, otras cosas que se conversaron en la reunión tenían que ver con la religión. Las religiones todas hablan de que el ser humano tiene un destino. Es el materialismo y la ciencia, más bien, quienes niegan que haya un destino en el ser humano. Pero todas las religiones acreditan en que hay un destino. Está bien que cada una de las religiones tiene una opinión algo diferente de la otra, pero por regla general las diferencias no son muy marcadas. El tema del destino en el cristianismo, por ejemplo, tiene que ver con la voluntad divina. Dios, nos dirá la teología cristiana, destina a cada hombre y cada hombre va a cumplir sobre la tierra en su vida un destino. Por eso tenemos que aclarar qué significa la palabra destino en religión. En la vida común, destino es arribar a donde uno se propuso. Tengo que viajar de Brasilia a Río de Janeiro, entonces mi destino es Río de Janeiro. Pero mientras viajo de Brasilia a Río de Janeiro, tengo libertad para detenerme en el camino, ir más apurado, ir con más lentitud, de modo pues que no es obligatorio arribar al destino, a Río de Janeiro, en determinado día, en determinada data y hora. Pero para la religión hay predestinación y Dios puso, sí, con fijeza, una hora en que debemos llegar a la muerte, una hora en que debemos llegar al casamiento, y esa cronología de la religión no cambia nunca. Esa es la teoría de la predestinación. Estamos predestinados por Dios desde el principio de los tiempos. Esto se faló en la reunión que tuvimos ontem y también
se intervino el tema del libre arbitrio. El tema del libre arbitrio es contrario al tema de la predestinación. Los que favorecían en la reunión el libre arbitrio creían que el ser humano podía hacer lo que le daba la gana, que el ser humano tenía una total libertad. Pero después de examinar si los humanos, tenemos una total libertad, un total libre arbitrio, vimos que no. Nosotros estamos en esta vida y si bien tenemos la posibilidad de actuar con cierta libertad, nuestra libertad no es total. Se pusieron algunos ejemplos. Un ejemplo es que no tengo la libertad de permanecer siempre joven. La naturaleza indica de que después de la juventud viene la madurez y después de la madurez viene la vejez. De manera que no soy libre en la vida de todo. No puedo vivir sin comer, no tengo libertad para vivir sin respirar, y en la vida hay una serie de exigencias en la naturaleza que nos obligan. De manera que nuestra libertad en la vida es restringida. Por otro lado, se considera que muchos de nuestros actos, esto lo falábamos, que muchos de nuestros actos que creemos libres, en realidad están determinados por una secuencia anterior. El ejemplo que se puso en la reunión es el siguiente. Un alcohólico, un bébedor que tiene una fuerte pasión por el alcoholismo, pasa por una rúa donde hay un lugar donde se venden bebidas alcohólicas. Y él piensa que entrar y comprar una bebida alcohólica es un acto de su libertad, pero en realidad es un acto de su necesidad de beber. Él no es libre de seguir por la rúa y no entrar en la loya donde se venden bebidas alcohólicas. No nos tenemos una libertad restringida. Estuvimos todos de acuerdo en que el libre arbitrio no era hacer lo que nos daba la gana, sino que era vencer circunstancias difíciles o costumbres ya adquiridas. Si soy fumador, tengo una cantidad de libre arbitrio para luchar contra el vicio del cigarrillo, de fumar. Entonces hay una mezcla de necesidad y de libre arbitrio en la vida de los seres humanos. Una de las personas que estaban en la reunión dijo que la posición entre el libre arbitrio y la necesidad o la predestinación podía igualarse a un viaje en barco. Vamos a suponer que tengo necesidad de ir de Brasil a Europa en barco. Entonces tomo un barco en el puerto de Santos y el barco se dirige a Europa, se dirige a Francia, a España, a cualquiera de los países europeos. La vida, nos decía esta persona, es como un viaje en barco. Nosotros viajamos del nacimiento a la muerte, viajamos en el planeta Tierra, que a su vez viaja en el espacio, y lo que podemos hacer mientras viajamos del puerto de Santos a un puerto europeo es movernos en el barco. Nuestro libre arbitrio queda reducida a los movimientos que nosotros tenemos en el barco. En el barco cada uno de nosotros podemos ir a proa, a popa, a estribor, a babor. Estos son los lugares que existen en una embarcación y mientras dura el viaje podemos ir de un lugar a otro en el barco. Este viaje en el planeta Tierra, que es una especie de barco que lleva a toda la humanidad en el espacio, en su camino alrededor del Sol
y el Sol alrededor de la galaxia, este longo viaje por el espacio, simboliza en parte la vida humana. La vida humana, entonces, desde la niñez, desde la infancia, desde la crianza hasta la vejez, son una serie de accidentes, de situaciones que nos ocurren. Algunas de ellas no podemos escapar de ellas, pero siempre tenemos un fondo de libertad para mejorar las situaciones en que nos encontramos. De esta manera, libertad o libre arbitrio y destino no son dos elementos que brigan entre sí. Más bien, el libre arbitrio es una posibilidad de superar las limitaciones del destino, las limitaciones de la naturaleza en que todos nos encontramos. Bueno, esta discusión que se prolongó unas 2 o 3 horas en la reunión de ONTEM, llegamos a la conclusión de que no todas las religiones tenían un libre arbitrio. Algunas de las religiones, por ejemplo, la religión del Islam, tiene la idea de que todo lo que sucede a los seres humanos y en la naturaleza está escrito en un libro. Se le llama el libro de Dios. Dios escribió en un libro todo lo que va a pasar. Así es que cuando sobreviene alguna situación dolorosa o alguna situación feliz en nuestra vida, los musulmanes dicen, estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el libro de la vida. Era la voluntad de Dios y por tanto el ser humano no tiene ninguna clase de libre arbitrio. Para esas religiones creemos tener un libre arbitrio, pero en realidad es una ilusión. Todo está predeterminado desde la eternidad por la voluntad de Dios. La discusión entonces transcurrió acerca de si en la vida diaria, en nuestro diario vivir, nosotros podíamos ver si había un destino o no había un destino. La conversa en este momento se hizo muy interesante. Las opiniones fueron que si observamos atentamente los procesos de la vida, vemos que hay un cierto destino, pero que ese destino no es algo que viene de afuera en la vida humana, sino que el hombre tiene mucha incidencia en lo que le sucede en su vida. La opinión era que si un proyecto, una relación entre dos seres humanos comienza de mala manera, comienza conflictivamente, es posible que termine mal, porque hay una secuencia causal. Eso en la filosofía se llama la ley de causalidad. Y esa ley de causalidad establece que si se establece una causa, va a haber inevitablemente un efecto. Entonces, el efecto es la consecuencia de la causa. Y si en nuestra existencia establecemos una causa, va a tener su correspondiente efecto. Si la causa es negativa, el efecto va a ser negativo. Si la causa es positiva, el efecto va a ser positivo. Por eso, en la vida diaria, nos decía una de las personas en la reunión, nosotros a veces vemos que una conversa que empieza con cierta violencia entre dos personas termina en una briga, porque al no cortar la secuencia causal, al empezar mal la conversa termina en una briga. Eso es una posición filosófica. También nosotros podemos ver que hay una relación causal que nos destina en un acto tan simple como la comida. Si como con abundancia,
comidas que intoxican, después de un tiempo voy a estar enfermo. Si bebo mucho alcohol todos los días, después de un tiempo mi cerebro va a estar deteriorado. Aquí hay una relación causal, es decir que el beber y el tener un cerebro deteriorado obedecen a una relación causal. El alcohol deteriora el cerebro y enferma el cuerpo físico. Si bebemos todos los días alcohol, inevitablemente vamos a terminar mal. Las personas alcohólicas finalmente en su vida no terminan bien, en su vida familiar, en su vida de trabajo, en su vida social, se van aislando porque molestan a los demás con su alcoholismo. Todo esto tiene que ver con una relación causal y con el destino. Pero cuando tomo un copo de bebida alcohólica y la bebida me invita a tomar otro copo, yo puedo decir no tomo el segundo copo, entonces no hay peligro de alcoholismo. Tengo libertad de no tomar más o seguir tomando. Si sigo tomando, pierdo mi libertad y entonces hay una adicción al alcohol, a las drogas, una adicción de esas terribles en la existencia. Pero en todo caso el destino lo estoy creando yo. Yo puedo ir en una dirección o puedo ir en otra dirección. Eso es lo que se llama libre arbitrio o libre albedrío en la vida de los seres humanos. Cada uno de nosotros elegimos nuestro futuro y la elección de nuestro futuro tiene que ver entonces con las acciones que empezamos, la secuencia de acciones que empezamos y que van a tener inevitablemente una consecuencia favorable o desfavorable. Bueno, nosotros vamos en un barco. El barco es el planeta Tierra y del destino es el nacimiento, el lugar de arribo es la muerte. Entre esos dos momentos se vive la vida humana. Nosotros vivimos una cantidad de años y como cuando vamos en un barco del puerto de Santos a Marsella, podemos movernos en el barco, surgió una pregunta. ¿El movimiento en el barco tenemos libertad de hacerlo en forma ignorante o con sabiduría? Y la conversa en ese momento resultó muy interesante, porque nuestros movimientos en la vida, aunque son limitados, pueden ser empujados por la ignorancia o guiados por la sabiduría, por el conocimiento. Eso derivó en otra cuestión acerca del destino en esta conversa tan interesante, y es de si el ser humano tiene necesariamente que ser un ser ignorante o un ser sabio. ¿Y qué era ser sabio? Se quedó sobre la mesa la cuestión de qué es ser sabio. Bueno, las opiniones estuvieron divididas, pero hubo un cierto acuerdo de que era un hombre sabio el que observaba las leyes y los procesos de la naturaleza, y observando las leyes y los procesos de la naturaleza, vivía de acuerdo con ellos. Para eso tenemos que llegar a la conclusión, nos decía, de que la naturaleza es sabia y de que detrás de la naturaleza hay una sabiduría que está detrás de las cosas y la evolución es parte de esa sabiduría que lleva adelante todas las cosas. Así, si como lo que no debo y si bebo lo que no debo, no está en el plan de la naturaleza que yo sea enfermo. La naturaleza crea al ser humano para ser sabio,
para ser idoso, para vivir sano y durante muchos años y no enfermarse nunca. Es la ignorancia, parte de nuestro libre albedrío, que no sabe elegir bien, es que nos hace vivir de cierta manera en que poco a poco en la vida ficamos doentes y en la vida tenemos muchas aflicciones, muchos problemas de carácter personal que en vez de alegrar la vida la entristecen. Bien, el libro de la naturaleza ha sido observado en todas las épocas por seres muy sabios. En todas las épocas han habido individuos como Platón, Plotino, Pitágoras, Sri Sankaracharya en la India. Ellos observaron los procesos de la naturaleza y preguntaron a la naturaleza qué es lo que la naturaleza quería que el hombre hiciese. No sé si estoy hablando en español, no sé si esto queda claro. ¿Qué es lo que la naturaleza quiere de nosotros? Si no interrogamos a la naturaleza, ella no fala. Pero si interrogamos a la naturaleza, ella nos dirá que la ley que quiere que nosotros sigamos, la ley que ella quiere a la que nosotros nos ajustemos, es la ley de armonía. Y la ley de armonía crea salud y crea felicidad. Y cuando nosotros en nuestra vida, por excesos, por ignorancia, por pasión, quebramos la ley de armonía de la naturaleza, hay sufrimiento. Por eso, bebo mucha bebida alcohólica, destruyo la ley de armonía de la naturaleza y fico doente. Pero si no bebo en exceso alcohol, mi vida transcurre sana. De manera que la naturaleza nos está enseñando un camino para la felicidad. Con el dolor que dimana en nuestro destino de nuestras acciones equivocadas, la naturaleza nos está dando lecciones cada uno de los días. Olear y preguntar a la naturaleza la tiene que hacer el hombre sensato. ¿Por qué el hombre tiene que preguntar a la naturaleza? Porque la naturaleza le dio al hombre inteligencia. Y la inteligencia sirve para inteligir. Inteligir es una palabra española moderna, la crearon algunos filósofos. Inteligir es conocer aquellos secretos profundos de la naturaleza que pueden asegurar la felicidad en nuestra vida. De manera que con nuestra inteligencia nosotros podemos penetrar en la inteligencia que hay en la naturaleza. Eso es lo que los griegos denominaban logos. Heráclito, un filósofo griego, dijo que en el principio había caos, había desorden, pero que la inteligencia divina puso en el caos orden. Donde no había ley, puso ley. Donde no había límites, puso límites. Donde no había ningún propósito, era una confusión, puso un propósito. Y la naturaleza entonces es ley, es orden, es propósito. Y la naturaleza, teniendo orden, ley y propósito, sigue la evolución en todo el universo. El hombre, con su logos o inteligencia interior, puede descubrir la inteligencia en la naturaleza y entonces puede vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Esta conversa fue muy útil porque en la reunión había gente que era religiosa y había gente que era escéptica. Había unos dos escépticos que no creían en lo que la religión nos indicaba. Pero sin ser creyentes de una religión, podemos ser naturalistas, porque todos vivimos en medio de la naturaleza.
Lo que ocurre con la naturaleza es que ella exige, para darnos sus secretos, para darnos su sabiduría, la naturaleza exige calma en la mente. La naturaleza exige un espíritu introspectivo, decimos en español. Uno tiene que estar sereno y escuchar y ver los propósitos que pueden falar a través de un árbol, a través de los objetos distintos de la naturaleza, pero también que pueden falar en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es parte de la naturaleza. Bueno, ¿en qué quedó finalmente? En que podíamos aceptar que hay un destino, que hay un destino que es parte de la naturaleza total, pero que nosotros incidimos en el destino de la naturaleza total. Así es que no hay un destino que nos obliga fatalmente, que no hay una fatalidad, que el hombre tiene una cierta libertad interior para reaccionar y mejorar los males de la vida, y que para superar y perfeccionar la vida necesita conocer las leyes y los propósitos de la naturaleza. De manera que la última pregunta que se hizo es, ¿podemos superar y perfeccionar nuestra vida siguiendo el modelo de la naturaleza? La respuesta de todos los que estuvimos era sí, es posible mejorar nuestra vida conociendo las leyes de la naturaleza. Eso es todo hasta acá lo que quería falar en el día de hoy con vocês. Muito obrigado.